¿Qué tal, chicos? Me da gusto saludarlos este día. Hoy quiero empezar la clase de manera diferente, haciendo una pequeña reflexión de lo que estamos viviendo en estos tiempos, en este tiempo. Yo sé que muchos han estado escuchando noticias, tanto en la televisión, en la radio, en el internet, sobre ya la desesperación que las personas están viviendo, el hecho de que muchas personas no puedan salir a trabajar, muchas personas no puedan obtener el dinero para poder comer todos los días. Es un poco complicado, un poco difícil, pero yo quiero decirles algo muy importante. En la Biblia dice que no nos afanemos del día de mañana, no nos afanemos de qué es lo que va a pasar con nosotros. Ahora, sonará sencillo decir esto, pero si nosotros confiamos en Dios, todo lo que nosotros vamos a hacer, todo lo que nosotros vayamos a comprar nos va a alcanzar. Recordémonos que Jesús hizo milagros aquí en esta tierra y que nosotros estamos creados a semejanza de Dios. Y eso está escrito en el Génesis. Quiere decir que nosotros también podemos ver milagros de Dios en nuestras vidas, así como Jesús pudo multiplicar panes y peces. Nosotros podemos multiplicar las provisiones que tenemos dentro de nuestra casa. Y muchos de ustedes van a poder decir que han vivido milagros de parte de Dios. Ahora, yo hoy en la mañana estaba recordando de un versículo muy importante que está escrito en Jeremías 29:11, que dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Miren, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios misericordioso y que nos cuida a cada momento. Dios ama a su creación y nosotros no solamente somos creación, sino el momento que nosotros le entregamos el corazón a Jesús, nuestro corazón a Jesús, nosotros nos convertimos también en hijos de Dios. Entonces, imagínense que nosotros vamos a estar siempre pendientes de Dios. Dios está pendiente de nosotros, así que no nos afanemos, porque Dios está con nosotros. Nosotros tenemos que confiar solamente en lo que Dios quiere para nuestras vidas. Bueno, ya después de esta pequeña reflexión, vamos a empezar nuestra clase. La semana pasada nosotros estábamos hablando sobre fuerzas, sobre masa y sobre el peso. ¿Qué es masa? Estábamos diciendo que es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Y el peso es prácticamente un vector que se forma a causa de la gravedad. ¿Sí? Ahora, la clase de hoy es prácticamente para explicarles directamente a qué se refiere la segunda ley de Newton, que es la ley de fuerza. En el contenido dice que fuerza es igual a masa por aceleración, donde la F es fuerza, la M es masa y la A es aceleración. Aceleración. Ahora, les voy a dejar despejada esta fórmula porque no solamente vamos a encontrar fuerzas, sino también podemos encontrar masa o podemos encontrar aceleración dependiendo de lo que nos diga el problema. Ahora, ¿cómo nos quedaría entonces la fórmula despejada? Sabemos que F es igual a masa por aceleración. Si la aceleración está multiplicando a la masa, para despejar la masa, la aceleración pasaría a dividir. Esta sería nuestra fórmula de masa. Si nosotros nos damos cuenta en la fórmula original,
la masa está multiplicando la aceleración, por lo tanto también la masa pasa a dividir. Y esta sería nuestra fórmula de aceleración. Si nosotros nos damos cuenta, todas las fuerzas tienen el mismo principio. Una masa multiplicada por una aceleración. Ahora, quiero también explicarles a qué se refieren los diferentes tipos de fuerzas que se miran. En el contenido que ustedes tienen, habla sobre fuerzas de compresión, fuerzas de tensión, fuerzas conservativas, fuerzas no conservativas, y les voy a explicar cada una de estas. Las fuerzas conservativas son aquellas a las que no se afectan, sino que se mantienen o solamente se transforman y se aplican con las fórmulas que acabo de escribir en el pizarrón. Ahora, las fuerzas no conservativas son las fuerzas que se van perdiendo con el tiempo, no se conservan. ¿A qué me refiero con que no se conservan? Les voy a dar un ejemplo muy típico, se puede decir, sobre fuerzas no conservativas. Ahora, una fuerza no conservativa es prácticamente la fuerza de fricción. Ahora, ¿por qué? Porque al momento que existe fricción en un objeto, comienza a existir sonido, comienza a existir calor, y esto hace que se desgasten los objetos. Para no ir tan lejos, pongan sus manos acá y comiencen a sobarlas fuerte, de manera rápida. Si ustedes se dan cuenta, hace un pequeño sonido de rozamiento las palmas de las manos. Aparte del sonido, las manos se comienzan a calentar, ¿sí? Eso es a causa de la fuerza de fricción. Bueno, les voy a explicar cada una de las fuerzas ya como nosotras lo vamos a trabajar aquí en este curso. En este curso habla de fuerzas de compresión y fuerzas de tensión. El principio es el mismo, masa por aceleración. Solo les voy a explicar a qué se refiere cada una. La fuerza de compresión es la fuerza que se aplica directamente en un objeto y la vamos a representar con la letra F. ¿Dónde miramos nosotros esta fuerza? Esta fuerza nosotros la miramos cuando un carro se queda sin batería y hay que empujarlo. Al momento que ustedes empujan el carro, ustedes están aplicando una fuerza directamente sobre el objeto o sobre el carro. Y a esa fuerza se le llama fuerza de compresión, porque tiende a comprimir los objetos o los cuerpos. También está la fuerza de tensión, pero esta es un poco diferente. ¿A qué me refiero diferente? La fuerza de tensión es diferente porque esa actúa de manera indirecta por medio de una cuerda, de una cadena, de un cable, etcétera, etcétera. Y esta fuerza se representa como una T. ¿Dónde podemos ver esto nosotros? Cuando estamos jugando cuando estamos jugando un juego tradicional de vencidas, cuando varios agarran un lazo, hay un grupo de un lado, un grupo en el otro y comienzan a jalar de forma contraria. ¿Qué es lo que pasa? El lazo se tensa, ¿sí? Por eso estas fuerzas se llaman fuerzas de tensión. Hay otros tipos de fuerzas que son las fuerzas de reacción. Entre las fuerzas de reacción tenemos la fuerza normal, que la fuerza normal se da, es la reacción que se da de una superficie sobre un cuerpo. Es la que evita que los cuerpos sigan bajando. Como por ejemplo,
Tenemos una superficie y tenemos un cuerpo. La fuerza normal actúa directamente para arriba o perpendicular a la superficie. Le llamamos perpendicular a todo aquello que tiene un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. Y esta fuerza se representa con la letra L. Ahora, quiero que tengan cuidado al momento de ver este tipo de fuerzas, porque esta sí depende de la superficie, depende directamente de la superficie. Si la superficie está inclinada, la fuerza normal también va a estar inclinada porque es perpendicular. Quiere decir que está formando 90 grados con la superficie. No importa en dónde se encuentra la superficie, la fuerza normal siempre va a ser perpendicular, o sea, a 90 grados. Ahora, les explico estas fuerzas para que ustedes sepan cómo es que se representan. La semana pasada nosotros estuvimos hablando del peso, pero el peso se actúa siempre para abajo. Lo voy a representar con el marcador verde para que no se confundan. El peso siempre está del centro del objeto hacia abajo y se representa con una W. Del centro del objeto hacia abajo y se representa con una W. En todos los casos, el peso del centro del objeto para abajo y se va a representar con una W. Entonces, no quiero que se confundan ustedes al momento de tener el peso y la normal. El peso y la normal van a ser los mismos solo cuando la superficie está completamente recta. Entonces, para que no se confundan, solo cuando la superficie está a 0 grados, cuando el ángulo es igual a 0, la normal es igual al peso. Pero si no, hay que calcular. Si el ángulo es diferente de 0, la normal no es igual al peso. Entonces, quiero que tengan presente esto. Solo cuando el ángulo de la superficie es 0, el peso es igual a la normal. De lo contrario, hay que hallarla. Y les voy a explicar la última fuerza, que es la fuerza de fricción. Ahora, la fuerza de fricción es una fuerza no conservativa, así como les había dicho con anterioridad. Una fuerza no conservativa que es una reacción también, solo que esta reacciona al movimiento. Si tengo un objeto y el movimiento es para la derecha, la fuerza de fricción siempre va a ser contraria al movimiento. Por lo tanto, la fuerza de fricción va a ser para la izquierda. ¿Sí? Quiero que tengan siempre presente esto. Si el movimiento fuera contrario, por ejemplo, fuera para la izquierda, la fuerza de fricción entonces va a ser para la derecha. Ahora, la fuerza de fricción tiene dos casos. Una fuerza de fricción estática y una fuerza de fricción cinética. La fuerza de fricción estática utiliza un coeficiente de fricción estático. Coeficiente estático.
estático. Y está la fuerza de fricción cinética, que es este símbolo se llama μ, que es del alfabeto griego, con la diferencia que el estático es una S y el cinético es una K. Este es el coeficiente cinético. Y la fórmula de la fuerza de fricción es la misma. Lo único que va a cambiar es este subíndice de los coeficientes. La fuerza de fricción es igual a coeficiente por la fuerza normal. En el siguiente video les voy a explicar detenidamente cómo resolver ejercicios de este tipo.